Ya, muy bien. Vamos entonces a ver la parte de otorrino, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes derivan del ectodermo? No se olviden. El ectodermo deriva el conducto auditivo externo y la capa externa del tímpano. Ya está. Ese es ectodermo. Mesodermo son los músculos, el músculo del estribo, el músculo del martillo y la capa media del tímpano. Eso es mesodermo. Y la cadena de huesecillos, ¿no? Mie, martillo, yunque, estribo, ¿ya? Ese es mesodermo. Y endodermo viene a ser la capa interna del tímpano. Capa interna del tímpano, ¿ya? Y no se olviden, endodermo también es la trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Endodermo. Mucosas, pues, ¿no? La parte interna del tímpano y la trompa de Eustaquio, eso es endodermo. Muy bien. ¿Quién es el que capta las ondas sonoras? Es el pabellón auricular, es decir, el oído externo, ¿no? El oído externo capta las ondas. ¿Quién lo amplifica? El oído medio, con la cadena de huesecillos, amplifica las ondas. Y finalmente, ¿quién transforma el estímulo acústico en nervioso? El oído interno, con el órgano de Corti. El oído interno, con el órgano de Corti, hace la traducción, ¿no? Convierte el estímulo acústico en estímulo nervioso. Muy bien. La división del oído interno, no se olviden, son dos. El órgano de Corti y el aparato vestibular. El órgano de Corti que está formando parte de la cóclea y el aparato vestibular, ¿ya? ¿Para qué sirve el órgano de Corti? Audición, pues, neurosensorial, ¿no? Y el vestíbulo para el equilibrio, no se olvide. Ya está. ¿Quién drena en el meato superior? ¿Qué senos? Etmoidales posteriores. Los etmoidales posteriores drenan en el meato superior. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula parótida? De la glándula parótida se llama estenon. Estenon. Y de la submaxilar, Wharton. Ya está. De la glándula parótida, estenon, y de la submaxilar, conducto de Wharton. Al músculo del martillo, ¿quién lo inerva? El trigémino. En cambio, del estapedio, del estribo, es el facial, ¿no? Por ejemplo, reflejo estapedial. ¿Qué nervio hace reflejo estapedial? El séptimo par, el facial. Pero el músculo del martillo es el quinto, ¿ya? Y del estapedio, ahí está, reflejo estapedial, el séptimo par. ¿Quién es responsable del equilibrio dinámico? Los canales semicirculares, cuyos receptores, ¿cómo se llaman? Crestas ampollares. Crestas ampollares. En cambio, el equilibrio lineal, ¿de quién es función? Del utrículo y el sáculo. Equilibrio lineal, utrículo, sáculo, cuyo receptor son las máculas. Máculas. Ya está. La vía auditiva, ¿qué ganglio utiliza? El ganglio espiral, ¿ya? Y la vestibular, el ganglio de Scarpa, ¿ya? Muy bien. Ese es de la vía auditiva del órgano de Corti y el vestibular, ¿no? Muy bien. Cuando era de transmisión, ¿cómo se llamaba? Riné, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Y el Weber a dónde se lateraliza? ¿El oído? Enfermo. Lo contrario, si tú te acuerdas eso, lo contrario será hipacusia neurosensorial o perceptiva. La de transmisión, o también llamada de conducción, nos da Riné negativo y Weber se lateraliza el oído enfermo. En cambio, ¿quién nos dará Riné positivo y se lateraliza el sano? El neurosensorial, ¿ya? Un recién nacido, ¿cómo hago tamizaje para hipacusia? Con otoemisiones acústicas. Otoemisiones acústicas. ¿Pero quién confirma? Potenciales evocados.
el screening es con otoemisiones acústicas. En cambio me confirma potenciales evocados. Ya está. Miren este dato, niño con disginesia tiroidea, o sea, tiene hipotiroidismo congénito, más hipoacusia, eso se llama síndrome de Pendret. Síndrome de Pendret. ¿Qué enzima le falta del folículo tiroidea? La peroxidasa. Está ausente esta enzima. Peroxidasa. Síndrome de Pendret. Un abuelito con hipoacusia neurosensorial simétrica, ¿cómo se llama eso? Cuando el abuelito pierde, ¿no? Más abuelito pierde la audición. Presbiacusia. Presbiacusia. Abuelito que pierde la audición neurosensorial simétrica, presbiacusia, asociada al envejecimiento, ¿no? ¿Qué infección congénita de hipoacusia neurosensorial? Igual que catarata, rubiola, ¿no? No te olvides, rubiola da catarata, hipoacusia neurosensorial. ¿Y cómo se llama su cardiopatía? PSA, persistencia de conducto arterioso. Ya está. ¿Quién produce esto? Oreja de coliflor o pericondritis. Pseudomona. Muy bien. A ver, utilizó el hisopo y ahora viene por hipoacusia. Tapón de cerumen. Tapón de cerumen. En cambio, si me dice hisopo o nadó y en vez de hipoacusia me dice dolor, hipoacusia más dolor, eso es otitis externa. La diferencia entre tapón de cerumen y otitis externa es el dolor de oído. Otitis externa, signo de trago positivo, dolor. El tapón de cerumen te apaga la audición, nada más. Ya está. La otitis del nadador, pseudomona, pues, ¿no? Pseudomona, otitis del nadador. ¿Y quién produce la otitis externa maligna? También pseudomona. ¿Pero en qué paciente? Diabético. Diabético con pseudomona, otitis externa maligna. Acá está, ¿no? Miren. Dolor de oído con signo de trago positivo. ¿Qué es eso? Otitis externa. Causa más frecuente, pseudomona. Ahora, si me dice la otitis externa localizada, o sea, forúnculo, ¿quién lo produce? S. aureus, Estafilococo aureus, la localizada. ¿Cuáles son las 3 bacterias que causan más frecuente otitis media? Neumococo, Haemophilus, Morraxella catarralis. Neumococo a la cabeza, segundo Haemophilus, tercero Morraxella. Ya está. A ver, lactante con tímpano abombado e inmóvil. Abombado, otitis media aguda. Abombado, opaco, rojizo, otitis media aguda. En cambio, si me dice retraído o con niveles hidroaéreos, otitis media serosa. Esa es la diferencia. Abombado, media aguda, la purulenta. Retraído, la serosa. Dosis de amoxi para otitis media aguda, 80-90 miligramos por kilo día. Ya está. Ahora, si no responde en 48 horas, ¿qué le doy? ¿O es recurrente? Amoxi, ¿qué le agrego? Ácido clavulánico. ¿Y en alérgicos a la penicilina? Macrólidos. Muy bien. En alérgicos, macrólidos. A ver, miren esta. Otitis media con vértigo periférico. ¿Qué sospecha? Le dio otitis media y luego tiene vértigo, inestabilidad. Laberintitis. Laberintitis. Complicación más frecuente de otitis media aguda extracraneal, mastoiditis. Y la intracraneal, meningitis. Ya está. Extracraneal, mastoiditis, intracraneal, meningitis. A ver, nuevamente, otitis media y signo de Bell positivo, parálisis facial, pues. Periférico o central. Periférica. El signo de Bell es para la parálisis periférica. Ya está. Otitis media serosa recurrente en niño, en infante, ¿qué debo descartar? Cuando es serosa recurrente, ¿hipertrofia de quién? De adenoides. La hipertrofia de adenoides da otitis media serosa recurrente en el niño. Y en el adulto, ¿qué hay que sospechar? Cáncer de cabum faringio.
cáncer de cavum faríngeo en el adulto, de otitis media serosa recurrente, ¿ya? Muy bien. El signo de otitis media crónica, ¿cuál es? Otorrea, pues, porque se perforó el tímpano, otorrea. En la simple, ¿dónde es la perforación? En la parte central del tímpano, también llamada par tensa o par fibrosa del tímpano. Esa es la simple. En cambio, la complicada se denomina también colesteatoma. ¿Dónde es la perforación? Cuando es complicada, el colesteatoma, periférica es la perforación. En la llamada pars flácida. Par flácida. Colesteatoma, perforación periférica en la par flácida. Si me dicen vértigo con Romberg negativo, ¿dónde está el problema? ¿Vestíbulo o cerebelo? ¿Periférico o central? Central, o sea, es un vértigo a nivel de cerebelo. No te olvides, Romberg negativo es central. En cambio, Romberg positivo, ¿qué es? Periférico. Vértigo con nistagmus horizontal, ese vértigo es periférico. Periférico. Lo contrario, nistagmus vertical es central. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo periférico? El vértigo benigno posicional paroxístico. Vértigo benigno posicional paroxístico es la causa más frecuente de vértigo periférico. ¿Cómo se llama la maniobra diagnóstica? De Dix, muy bien, Halpey. De Dix-Halpey. La maniobra diagnóstica postural, ¿no? Muy bien. Joven con vértigo periférico, miren, joven con vértigo más hipacusia neurosensorial. ¿Quién comenzó primero? La hipacusia. Luego, ¿qué vino? El vértigo. Ya está, ese es el orden de aparición. Primero hipacusia y luego vértigo. ¿Qué tumor hay que descartar? Si es unilateral. Neurinoma del acústico. Neurinoma del acústico. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es el tumor que se ubica a nivel del ángulo pontocerebeloso? El neurinoma del acústico. ¿Y qué solicitamos? Resonancia magnética con gadolinio, ¿no? Con sustancia de contraste, gadolinio, resonancia magnética, ¿ya? Ya está. Menier, ¿cuál es la tríada de Menier? Hipoacusia neurosensorial, tinnitus y vértigo periférico. Esa es la tríada de Menier. Hipoacusia neurosensorial, tinnitus o acúfenos y vértigo periférico. ¿Cuáles son los fármacos ototóxicos? A la cabeza, ¿quién está? Aminoglucósidos. Segundo, macrólidos. Tercero, tiacidas. Esos son los ototóxicos, ¿ya? A la cabeza tenemos aminoglucósidos, segundo lugar, macrólidos, tercero, tiacidas. Cuando me digan joven con resfrío viral y luego tiene vértigo, esa es la neuritis vestibular. Neuritis vestibular. Ya está. Miren, otalgia, vértigo, parálisis facial. Esa es la y vesículas en pabellón auricular. Este es el herpes óptico. Herpes óptico. ¿Ya? ¿Cómo se llama el síndrome? De Ramsay-Hahn. Síndrome de Ramsay-Hahn. Herpes óptico, herpes zóster a nivel de la audición, ¿no? Del óptico. Ya está. ¿Cuáles son los 3 segmentos del nervio facial en su parte intracraneal? Eso está acá, les he puesto acá el gráfico, ahí están los 3 segmentos. ¿Ah? Primer segmento, laberíntico. Segundo segmento, timpánico. Y tercer segmento, mastoideo. Ahí está, ese es en la porción. ¿Y por qué agujero sale el facial? Miren, ahí está el agujero. El estilo mastoideo. Sale por el agujero estilo mastoideo. ¿Qué glándula perfora? No la inerva, la perfora, la atraviesa. La glándula parótida. Ya está.
Y miren, cada uno de estos segmentos da su nervio. El primer segmento, ahí está su nervio, el petroso superficial mayor. El segundo segmento da para el nervio del estribo, ¿no? Para el músculo del estribo. Y el tercero da el cuerda del tímpano para el gusto, ¿ya? Muy bien. Entonces cada segmento da su nervio, ¿no? El primer segmento, miren, lágrimas, ¿ah? Nervio petroso superficial mayor. Y esto lo evaluamos con el test de Schimmer, formación de lágrimas. Cuando yo quiero evaluar el primer segmento del facial, test de Schimmer. Si quiero evaluar el segundo segmento, reflejo estapedial, pues. Reflejo estapedial, segundo segmento. Y si quiero evaluar el tercer segmento, gusto, ¿no? Hay que ver cómo está el gusto, ¿ya? La sensación gustativa. Ya está. Y la última porción del facial es motora, pues, ¿no? Lo último es motora, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están los tres segmentos. El nervio facial cuando emerge, ¿por qué agujero lo hace? Estilo mastoideo. Miren acá, parálisis facial asociado con digeusia. ¿Dónde está la lesión? Allá. Si es digeusia, está acá, pues, ¿no? En la tercera porción. De acá para arriba, cualquiera de esas. O sea, segmento mastoideo. El segmento mastoideo va a dar digeusia, pues, por alteración del gusto. Ya está. La incidencia de Cadwell, ¿para qué era? La incidencia de Cadwell era para ver los senos frontales. ¿Ya? La incidencia de Cadwell, para ver los senos frontales. En cambio, para ver los senos maxilares y la cavidad nasal, que vemos acá, ¿qué incidencia era? La incidencia de Batters, muy bien, ¿ya? La incidencia de Batters para ver la maxilar o cavidad nasal, ¿no? Y Cadwell es para ver los senos frontales y también los etmoidales, ¿ya? La epistaxis posterior es lesión de qué arteria? Acá está, ¿no? La esfenopalatina. ¿Qué es rama de quién? De la maxilar interna. Rama de la maxilar interna. Ya está. En cambio, la anterior, ¿por quién era? Por lesión del plexo de Kieselbach. Ya está. Causa sistémica más frecuente de epistaxis, hipertensión arterial. Causa sistémica, hipertensión arterial. Ahí está. Plexo de Kieselbach se forma por terminaciones de las arterias etmoidales. Y las arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica. ¿Y la rama oftálmica de quién es la rama? De la carótida interna. De la carótida interna. Miren este tumor, ¿eh? ¿Cómo se llama el tumor en el joven que produce epistaxis anterior recurrente? El nasoangiofibroma juvenil. Joven que a cada rato hace epistaxis, nasoangiofibroma juvenil. ¿Dónde se coloca el taponamiento posterior? En el vestíbulo nasal. El taponamiento posterior se coloca en el vestíbulo nasal. Ya está. A ver esto de acá, miren. Niño con rinorrea fétida unilateral. Cuerpo extraño, muy bien. Cuerpo extraño. Mujer joven con cacosmia, olor fétido. Esa es la rinitis crónica atrófica llamada ocena. Ocena. Mujer con cacosmia, rinitis crónica atrófica llamada ocena. Niña con atopía y picor nasal y mucosa pálida, rinitis alérgica. Causa más frecuente de coriza, que es el resfrío, rinovirus. Rinovirus. Diabético descompensado, que le da su sinusitis. ¿Quién es la causa? Mucormicosis, pues, ¿se acuerdan? La mucormicosis rinocerebral
es en el diabético descompensado, no se olviden. Mucormicosis. Ya está. ¿Qué vasculitis está asociada a pólipos nasales? Schur-Strauss. Schur-Strauss es la vasculitis que está asociado a pólipos. Niño con pólipo y tiene su neumonía por pseudomonas, ¿qué hay que descartar? Fibrosis quística. Niño con pólipo nasal y neumonía por pseudomonas, fibrosis quística. ¿Cuál es la sinusitis más frecuente del adulto? Maxilar. Y del niño, etmoidal. Etmoidal en el niño, maxilar en el adulto. ¿Cuál es la complicación no supurativa más frecuente de faringitis estreptocócica? Fiebre reumática. La no supurativa es fiebre reumática. A ver, cuando a un joven le da faringitis y luego tiene tortícolis, ¿qué se formó? Un absceso, ¿no? ¿Qué absceso? Cuando no podía cerrar la boca o abrirla, ese era el trismus, ¿no? Cuando era trismus era el absceso más frecuente, periamigdaliano. Pero cuando le da tortícolis es el absceso parafaringio. Absceso parafaringio, cuando hay tortícolis. Ya está. Criterios de Centor, ¿qué era? Fiebre, exudado, adenopatías y ausencia de síntomas catarrales, tos, estornudo. Fiebre, exudado, adenopatías y ausencia de síntomas catarrales, criterio de Centor. A ver, para una faringitis estreptocócica, ¿cuánto es la dosis de amoxi? 50 miligramos por kilo día. En otitis es 80-90, en faringitis es 50 miligramos kilo día. Y en alérgicos a la penicilina quedamos nuevamente macrólidos por 5 días, ¿no? ¿Cuál es la dosis de acitro? De 10 miligramos por kilo. 10 miligramos por kilo día por 5 días. Cuando me dicen vesículas en amígdala, ¿qué es eso? Erpangina, cuya causa más frecuente es Coxsackie. ¿Qué Coxsackie? A. El B produce pericarditis. El A produce erpangina. Ya está. Y terminamos con laringe. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis laringea? La cirugía tiroidea. Cirugía de tiroides da parálisis de la laringe. El más frecuente, laringe inferior, también llamado laringio recurrente. Ya está. Disfonía. Miren, disfonía. ¿Y quién da posición paramediana? ¿Va parálisis de qué nervio? Laringio inferior o recurrente. La disfonía más posición paramediana. En cambio, si me dicen leve disfonía y aspiración, allá, ¿esa es lesión de quién? ¿Quién evita la aspiración? El laringio superior. No te olvides. Cuando me dicen aspiración, se ha aspirado, es el laringio superior. En cambio, disfonía severa y posición paramediana es el laringio inferior o recurrente. ¿Cuál es el único músculo intrínseco de la laringe inervado por el superior? Cricotiroideo. Músculo abductor de glotis. ¿Quién es el único que abre? El cricoaritenoideo. Posterior, anterior, posterior. Cricoaritenoideo posterior es el que abre, abductor, dilata la glotis. Cuya inervación, ¿quién lo hace? Laringio inferior, pues. El superior solo inerva al cricotiroideo. Los demás son inervados por el laringio inferior o recurrente. Disfonía de más de 2 semanas en un fumador, cáncer de laringe. El cáncer más frecuente, cabeza y cuello, laringe. Cáncer epidermoide de laringe, cáncer epidermoide. La papilomatosis laringea, ¿quién lo causa? VPH, pues, ¿no? Virus del papiloma humano, 6 y 11. 6 y 11, papilomatosis laringea. El tumor benigno en laringe más frecuente en una mujer, ¿cómo se llama? Nódulos. En cambio, en el varón,
pólipo, ¿ya? En la mujer nódulos, en el varón pólipo, tumores benignos de laringe. ¿Y cuál es el benigno más frecuente de las glándulas salivales, sobre todo de parótida, que es la más frecuente? Adenoma pleomórfico. Adenoma pleomórfico, ¿ya? El adenoma pleomórfico. Listo, doctores.